Bueno, lo que vamos a hacer hoy es hacer el análisis de la función seno, ¿sí? La función I igual seno. Pero el análisis que lo vamos a hacer va a ser en el período de la función, porque las funciones trigonométricas, como sabemos, son periódicas, es decir, cada ciertos periodos se va repitiendo la gráfica. Lo primero que tenemos que averiguar es cuál es el periodo de mi función, ¿sí? Y es cuando la gráfica queda dibujada completa antes de repetirse, es decir, nuestra gráfica comienza aquí, llega a un punto máximo, pasa por el centro, va a un punto mínimo y finaliza. A partir de acá, si uno continúa con la gráfica, vuelve a repetirse el mismo trazo, ¿sí? En forma infinita. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a analizar va a ser qué sucede en el período. Y para eso tenemos que saber cuál es el período de nuestra función. En este caso, el período de nuestra función, ¿sí? Sería de 2pi, porque a partir de 2pi es donde comienza después a repetirse la gráfica. Después tenemos que ver otro de los elementos que tiene estas funciones, ¿sí? Es el tema de la amplitud que tiene la curva. En este caso, para medir la amplitud siempre tomamos esta medida, ¿sí? Entonces nosotros vemos esta medida. En este caso, si uno controla, ves la amplitud que va a tener es de 1 unidad. O sea, nuestra amplitud va a ser 1. Después tenemos que ver el dominio de la función. Bueno, el dominio de la función, ¿sí? En el periodo va a ir comprendido entre 0 hasta 2pi. Muy bien. Con corchetes, ¿no? A ver que vamos a marcarlo con un poquito más de fuerza porque no se ve. De 0 a 2pi. Muy bien. Ahora bien, tenemos que ver cuál es la imagen. Si la imagen es el recorrido de la función, ¿sí? Si vemos en nuestro caso el recorrido de nuestra función, va a estar dado, ¿sí? Entre los valores máximos que tengo acá y el valor mínimo que estaría acá. Por lo tanto, todo esto sería la imagen de la función, que sería el intervalo -1, 1. Acá tenemos la primera parte, o sea, periodo 2pi, amplitud 1, ¿sí? El dominio entre 0 y 2pi y la imagen comprendida entre -1 y 1. Bueno, vamos a ir con el análisis. Luego nosotros tenemos que ver algunos puntos. Raíces, intersección con el eje Y, punto máximo y punto mínimo, siempre lo vamos a poner entre llaves, ¿sí? Porque son puntos. Entonces, las raíces son los puntos donde la gráfica corta al eje X. Si nosotros miramos en nuestra función, lo corta en este punto, lo corta en este punto y lo corta en este punto. Por lo tanto, va a tener 3 raíces, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la función seno, puede que tenga 3 raíces, puede que tenga una sola raíz o que no tenga ninguna, como vamos a ver en los ejemplos que siguen, ¿sí? Entonces, las raíces en este caso sería siempre primero el valor de X, en este caso sería 0, y después el valor de Y, que también sería 0. La otra raíz que tenemos sería pi, que es el valor de X, y 0, que es el valor de Y. Y finalmente tenemos 2pi, 0, ¿sí? Y ahí tendríamos las 3 raíces. Bueno, intersección con el eje Y, este simbolito siempre lo utilizo yo para no escribir la palabra intersección, ¿sí? Es lo que representa, el símbolo que representa intersección. Ahora bien, la intersección con el eje Y justamente es donde la gráfica corta al eje Y. Este es el eje Y, la gráfica lo toca en este punto. Por lo tanto, también va a ser el 0, 0. Punto máximo y punto mínimo. Bueno, el punto máximo de la función, ¿sí? Es el valor más alto que alcanza la función, en este caso. Acá tendríamos el punto máximo. Ahora bien, como es un punto, tenemos la coordenada x, y, por lo cual necesitamos 2 valores, ¿sí? Primero el valor de x, si uno se fija, el valor de x corresponde a pi sobre 2. Y el valor de y correspondiente, o sea, el valor máximo que alcanza es 1. Es decir, para el valor pi sobre 2, la función alcanza el punto máximo en 1. Con el punto mínimo va a pasar lo mismo, ¿sí? Punto mínimo, lo tenemos acá, que es el más bajo. Y lo mismo, necesitamos un valor de x y un valor de y. El valor de x, si yo proyecto, corresponde a 3 medios de pi.
Y el 3 medio en 3 medio de pi alcanza un valor mínimo que sería menos 1. Y ahí tenemos los puntos. Fíjense que tanto raíces, intersección con el eje Y, máximo y mínimo, se ponen entre llaves porque me está indicando que esos paréntesis están indicando puntos, coordenadas, ¿sí? Muy bien, pasamos ahora a lo que nos quedaría, que sería el crecimiento y el decrecimiento de la función. Crecimiento y decrecimiento de la función, tenemos que tener en cuenta que hay siempre una confusión, ¿sí? Porque se toman valores de y en realidad el crecimiento y el decrecimiento son valores de x siempre. Es para qué valores de x la función crece o para qué valores de x la función decrece, ¿sí? Entonces, si uno se fija, la función mía va a crecer toda esta parte hasta acá. Acá deja de crecer. Pero como yo tengo que ver valores de x para que la función crezca, tengo que proyectar sobre el eje x, ¿sí? Entonces, yo en este tramo la función crece, ¿sí? Acá crece. Acá empieza a decrecer, decrece, baja, hasta este punto. A partir de acá, otra vez la función crece. Lo mismo que antes, tengo que proyectar sobre el eje X. Por lo tanto, nosotros como hablamos de crecimiento y decrecimiento, vamos a hablar de intervalos reales. El primer intervalo sería entre 0 y pi sobre 2, la función crece, ¿ven? Entre 0 y pi sobre 2, unión el otro tramo donde crece, que sería de 3 pi sobre 2 a 2pi. ¿Sí? Acá en este caso, como son intervalos, no necesitamos poner las llaves como hicimos en el caso anterior, que eran puntos, ¿sí? Y decrece, ¿dónde va a decrecer? Justamente donde no decrece, o sea, en todo este tramo que me quedó sin pintar, o sea, entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2 y 3 pi sobre 2, la función decrece, ¿está? Muy bien. Y ahora nos faltaría el último paso para terminar nuestro análisis, que sería el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. El conjunto de positividad serían los valores de x para lo cual la función es positiva, ¿sí? En este caso, donde la curva queda sobre el eje x. Si nosotros vemos, la curva sobre el eje x es toda esta. Por lo tanto, ¿sí? Mi conjunto de positividad va a estar comprendido entre 0 y pi. Conjunto de negatividad va a pasar lo mismo, ¿sí? O sea, son todos los valores donde la gráfica queda debajo del eje. Por lo tanto, conjunto de negatividad va a ser entre pi y 2pi. Muy bien. Entonces acá terminamos con lo que sería el análisis completo de la función seno. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver otros ejemplos porque no siempre la función seno va a estar centrada en el origen de coordenadas, ¿sí? Va a estar desplazada. Puede estar desplazada hacia arriba, hacia abajo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más como para que quede más claro. Entonces acá tenemos una gráfica donde la gráfica no está centrada en el 0, 0, sino que arranca a partir de menos 2, ¿sí? Por lo cual el análisis va a variar. Lo primero que tenemos que ver acá es el período. Bueno, como dijimos, es donde queda la gráfica completamente dibujada. Nuestro período en este caso va a ser 6pi. La amplitud es la altura que tiene la curva, ¿sí? Si nuestra curva empieza acá, yo tengo que ver esta medida cuánto es. Si uno mida esa medida, se fije, tiene 1 y 2 unidades. Por lo tanto, nuestra amplitud va a ser de 2 unidades. El dominio, ¿sí? Va a estar comprendido entre 0 y 6pi. Y nuestra imagen, ¿sí? Que es el recorrido de la función, como dije antes, va a estar comprendida entre el punto máximo y el punto mínimo. Punto máximo está acá, por lo tanto, si proyecto sobre el eje Y, entre 0, punto mínimo está acá, proyecto sobre el eje Y, menos 4. Por lo tanto, mi imagen va a estar comprendida entre menos 4 y 0. Muy bien. Pasamos al resto del análisis. Las raíces. Bueno, como les decía antes, puede pasar con la función seno que tenga 3 raíces, tenga una sola o ninguna. Bueno, en este caso, ven, acá tengo el eje X, la gráfica, ¿sí? La toca acá. Por lo tanto, voy a tener una sola raíz en este caso, ¿sí? Donde pongo el valor de X, que sería 3 medios de pi, 0, ¿sí? Porque el valor de Y en este caso, ven, corresponde a 0. Muy bien. Intersección con el eje Y. ¿Dónde corta la gráfica el eje Y? Si nosotros miramos, tengo el eje Y, la gráfica la toca acá. O sea, esa va a ser mi intersección con el eje Y. Por lo tanto, sería el primer valor de X 0, obviamente. ¿Sí? Pues estoy parada sobre el 0.
Y la intersección con el eje Y, o sea, el valor donde corta sería en menos 2. Ahí tendríamos entonces lo que sería la intersección con el eje Y. Punto máximo va a coincidir, fíjense, con el 0 raíz de la función. Es el punto más alto. Por lo tanto, 3 medios de pi, 0. Y el punto mínimo, ¿sí? O sea, este de acá corresponde con el máximo. Y el punto mínimo, ¿sí? Nosotros proyectamos, como dijimos antes, valor de x, 9 medios de pi, coma, proyectamos sobre el eje Y, menos 4. Muy bien. Pasamos ahora al crecimiento y decrecimiento. Como dije antes, crecimiento y decrecimiento corresponde a valores de x, ¿sí? Por tal motivo, si mi curva crece en este tramo, ven que acá crece, acá baja la curva y acá vuelve a crecer. Pero ¿qué pasa? Como tengo que proyectar sobre el eje X, o sea, estoy parado acá, sería crecimiento todo esto, ¿sí? Y en este caso proyecto y sería todo esto. Por lo tanto, crece de 0 a 3 medios de pi, unión 9 medios de pi a 6 pi. ¿Sí? Como dijimos antes, va a decrecer lo que no me quedó pintado. Por lo tanto, va a decrecer entre 3 medios de pi y 9 medios de pi. ¿Sí? Muy bien. Finalmente vamos a ver qué pasa con positividad y negatividad. Bueno, en este caso, fíjense que acá tengo el eje X y mi curva quedó totalmente debajo del eje X. Por lo tanto, no va a tener conjunto de positividad. Lo que sí va a tener es conjunto de negatividad en todo el periodo, o sea, entre 0 y 6 pi. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, vemos un ejemplo más, a ver si queda claro del todo. Bueno, acá tenemos una gráfica donde la gráfica no toca el eje X, fíjense. Acá no toca el eje X, queda totalmente sobre el eje X. Lo mismo puede pasar debajo del eje X, ¿sí? Les quise dar un ejemplo más como para que vean cada caso. Bueno, el periodo, como dijimos antes, ya estamos cancheros, sería 8 pi. La amplitud tengo que medir cuánto mide esa altura, ¿sí? De la curva. Nos fijamos 1, 2, 3, o sea, tiene 3 unidades. Dominio dijimos que va a estar comprendido entre 0 y 8 pi. Y la imagen entre el punto máximo y mínimo, por lo tanto, entre ese valor que tengo acá y si miro acá, o sea, estaría entre 2 y 8. Muy bien. Pasamos acá a las raíces o ceros, ¿sí? Bueno, raíces, en este caso, acá tengo el eje X, mi gráfica quedó sobre, por lo tanto no tiene raíces, ¿sí? Intersección con el eje Y, si ¿dónde corta el eje Y? Lo corta acá, en este punto, en 5, por lo tanto va a ser 0, 5. Punto máximo y punto mínimo. Muy bien, punto máximo, siempre primero valor de X, 2 pi, y valor de Y, 8. Y el punto mínimo, ¿sí? Sería 6 pi, y si proyectamos, en este caso, tenemos a 2. Muy bien. Crecimiento. Lo mismo que antes, son valores de X. O sea, crece en este tramo y vuelve a crecer en este tramo. Por lo tanto, si proyecto sobre el eje X y proyecto acá sobre el eje X, tendríamos de crecimiento de 0 a 2 pi, unión 6 pi a 8 pi. Y decrece obviamente en lo que quedó sin pintar, entre 2 pi y 6 pi. Muy bien. Y para terminar vamos a ver el conjunto de positividad y conjunto de negatividad, ¿sí? Conjunto de positividad, en este caso, va a ser completo. ¿Por qué? Porque la gráfica queda totalmente sobre el eje X. Por lo tanto, el conjunto de positividad va a estar comprendido entre 0 y 8 pi. ¿Sí? Y el conjunto de negatividad, en este caso, no tiene.
Bueno, espero que haya quedado lo suficientemente claro y si no, como siempre, me hacen consultas por privado al número de WhatsApp.